Hoy, en Palabra y Vida, vamos ahora pues a entrar, ya que dimos todos los libros históricos, vamos ahora a entrar en el orden, según la Biblia de Jerusalén. Después vendrían los libros sapienciales. Los libros sapienciales son 7, 5 de origen hebreo y 2 que son deuterocanónicos, que aunque hayan orígenes hebreos, el texto completo lo hemos recibido del mundo griego y en lengua griega. Así que podríamos comenzar hoy con los sapienciales, y los sapienciales comenzarían con Job, el primero que normalmente aparece. Job, un canto al sufrimiento. Job es el sufriente, es un prototipo del sufriente. Cuando uno habla de Job, ya Job es la representación del que malpasa. Y uno que ha sufrido y que no ha pecado necesariamente. O sea que Job está escrito después del destierro. Es un hombre de sufrimientos que viene a cuestionar si de veras cuando nosotros estamos sufriendo porque hemos pecado o no. De hecho, hoy en el Evangelio vamos a ver un ejemplo de las causas segundas. Cuando van a presentar a un ciego y le van a decir, maestro, este está ciego porque pecó él o porque pecaron sus padres. Porque alguien tiene que haber pecado para que le haya pasado eso a él. ¿Entienden? Y Jesús dice, ni este ni sus padres, no fue esto. Él le rompe el esquema. Job pretende hacer lo mismo con esa narración, con esa historia de este hombre justo que tenía no sé cuántos camellos, no sé cuántos ganados, tenía no sé cuántos hijos, tenía todo y lo fue perdiendo todo, perdió la salud, perdió la dignidad y perdió incluso a la mujer como compañera y la puso como persona que estaba invitándolo a que maldijera a Dios. Todo se le puso al revés. Después le vinieron los 3 grandes amigos, sabios, y comenzaron a cuestionarlo. Revísate, porque cuando Dios hace esto es porque está. Y cada uno, y hay unos diálogos entre los 3 amigos y Job, que en eso consiste todo el libro. El libro consiste en una serie hermosa de dificultades. La prueba aquí viene. De hecho, va a salir el tema de la prueba después en la Biblia. En el mundo del cristianismo ya aparece ya diferente el pecado, la prueba, la tentación, comienzan a estar diferenciados. Por ejemplo, la prueba no tiene una connotación negativa. La prueba no necesariamente uno puede darle una connotación moral. Y la prueba es una oportunidad para crecer. Son las dificultades que encuentran la vida y que no hay que estarle llamando a algo que uno hizo necesariamente. Al revés, Santiago en el capítulo 2 va a decir, señores, tengan como un motivo de gran gozo verse rodeados de innumerables pruebas. Y uno dice, vaya, masoquismo. No, dice porque la prueba engendra la paciencia la virtud y la virtud lleva a la perfección de la vida cristiana. Así que no tengan miedo a las pruebas. Las pruebas son las oportunidades de uno mostrar quién es uno. Y no hay que tener miedo a la prueba, porque la prueba es como, por ejemplo, una prueba académica. Uno tiene que demostrar quién es. Así, muy bien, usted estudió, usted sabe mucho, por ahí le ponen papel, hoja, escriba y demuestre. Es el momento de la prueba, el momento que usted tiene que demostrar quién es, cuánto sabe. La prueba deportiva, pónganse todo el mundo preparado. En su marca, llegó el momento de que no importa todo lo que usted ha entrenado, todo lo que usted ha hecho está bien, pero ahora es que usted va a demostrar quién es. Esa es la prueba, la oportunidad para mostrar lo mejor de sí. Por tanto, no hay que verle como un sentido ni negativo ni positivo, aunque uno cree que lo que le pasa a uno, que a uno lo contraría o no es lo que a uno le gusta, pues viene del diablo o fue que uno hizo algo o cosas por el estilo. Y hay que aprender a entender la fuerza que hay en la hipomonía, en la paciencia, en esa paciencia que fortalece y que engrandece la virtud, la capacidad de la virtud probada. Diferente a la tentación. La tentación induce al mal, es una inducción al mal, hacer algo malo. Un tentador no está buscando que uno caiga, no, que uno haga algo malo. Es una inducción a una
o desobediencia a Dios. Eso es tentación, que es diferente. La tentación hay que aprenderla a distinguir. Por eso es extraño en el Padre Nuestro, hay una frase, no nos dejes caer en tentación. Es una frase curiosa. Una frase en la que uno dice, ¿cómo puede pasar esto? Esto está mal escrito. ¿Cómo puede una oración dirigirse a un Dios que pueda dejar a alguien caer en tentación? Y fíjense que todavía en español, entre los que hemos estudiado Biblia en diferentes países, cuando nos encontramos, dicen que en español es en la que menos mal está traducido el texto original. Porque en el texto original es diferente, en el texto de las traducciones, no el original, las traducciones del original, dicen normalmente en italiano, non ci indurre in tentazione, no nos induzcas en tentación. O en inglés, lead us not into temptation, no nos lleves a la tentación, que Dios llevaría a la tentación. Ne nos inducas no sin tentaciones, en latín. ¿Cómo puede uno pensar que Dios es el que va a llevar a alguien a la tentación? Nadie debería estar pidiendo a Dios, no nos lleves a la tentación. Por lo menos en español dice, no nos dejes caer. Pero ¿qué Dios dejaría en momento de la tentación hacer? Como sádico, me imagino. También, o sea, sería extraño que uno dice, ¿cómo puede ser que Dios pudiera ser tan sádico que pudiese hacer algo así? Y además, en una oración en la que uno supone a un padre al que le está dirigiendo siendo sádico. En el griego, que es como está escrito el Padre Nuestro, al menos lo que nos llega a nosotros es el Padre Nuestro en Mateo y en Lucas, que está en griego, utiliza la palabra peirasmos en griego, que no significa tentación sino prueba. Y dice, cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el momento en que yo tenga que demostrar lo mejor de sí, ayúdame, no me dejes de fallecer. Y eso es muy hermoso, pero no quiere decir que Dios está queriendo llevar a la persona a la tentación, sino que en la prueba, en el momento en que yo tenga que demostrar lo mejor de mí, ayúdame, dame fuerza para que yo pueda llegar a demostrar lo mejor de mí. Para que cuando me lleguen las pruebas yo pueda mostrar mi virtud probada. Y esa sí es una bella oración. Claro que como la iglesia la enseña así, como se ha traducido así en todas las lenguas, hasta que no vayamos perfeccionándola, por favor, ninguno comience a decir, no nos deje caer en la prueba, hágalo como todo el mundo, récelo como todo el mundo, no se haga más sabichoso de la cuenta que va a pasar por tonto. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal, pero enriquezcase conociendo mejor el contexto y el sentido que le está diciendo una oración de alguien que enseñó a los discípulos a orar en arameo, no en griego. Y habló de prueba, habló de las dificultades, habló de Job, habló de este hombre que no había hecho nada malo. Es una historia, no estamos hablando aquí de un personaje, pero sí es una historia que está tratando de aleccionar al piadoso que normalmente busca a pegarle a alguien el pecado de un problema. Entonces a decir, quite eso, y Job fue justo, y Job al final de cuentas es el que nos muestra a nosotros que Dios sabe en la historia qué es lo que está pasando y por qué deben pasar las cosas. Dios sabe y su conocimiento está muy por encima de nuestra capacidad de comprender. Es así. Y muchas veces, peor, si quitamos las causas segundas y digo, ¿por qué mi hermano está pasando hambre? Quizás porque yo tengo el pan suyo guardado aquí. Y el cristianismo me dice, sal a partir el pan. ¿Y por qué a este le pasó que en el terremoto se le cayó la casa? Porque él no tiene dinero y la tuya está tan fuerte. La tuya puede estar un poco menos fuerte, haber ayudado a la de tu vecino y las dos habrían mantenido fuerza aún en medio del terremoto. No es lo mismo un terremoto en Tokio que un terremoto en Puerto Príncipe. En Tokio se mueren 1 o 2 y es un infarto. y en Puerto Príncipe mueren 250,000 personas porque no hay dinero para hacer una casa digna. Y un terremoto se lo traga todo. Así que no podemos decir los terremotos sin los contextos sociales que hay al lado, porque si no hacemos unos pronunciamientos con una gran ligereza sin saber lo que está de fondo. Así que Job es el que está diciendo, mira, no sabe nada. Dios le dice, no sabe nada de lo que está pasando. Así que es interesante leer este libro donde
todo va a ser una serie de diálogos. Primero habla uno, primero habla otro, así que aquí no hay un esquema, aquí hay ciclos de discursos. Que al final simplemente después de una serie de discursos, una última respuesta de Dios, diciendo, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando estaba la creación del mundo? Cuando yo que la medí palmo a palmo, yo que lo hacé todo, ¿dónde estabas tú? ¿Eras mi consejero acaso? Y después de decir un tremendo boche, un tremendo rapapolvo, después Job dice, se tapa la boca y dice, he hablado a la ligera, y se calla. Y está invitando al hombre de hoy a no hablar a la ligera, o no pretender tampoco excesivamente dividir el mensaje religioso del mensaje político-social, porque a lo mejor tiene más relación de la que nos imaginamos. Pero siempre queremos, muchas veces, que Dios resuelva los problemas de otro, cuando a lo mejor, cuando uno piensa, ¿por qué Dios no hace algo por el otro? Dios nos dice, te he creado a ti para eso. Así que es uno la solución del otro. Y Dios está esperando, busca otro porque yo tengo mis problemas resueltos, así que busca que otro sea el que ayude a ese. Y en eso es que vivimos día tras día. Los salmos ya lo hemos visto, es una serie de salmos, ya explicamos. Esto vamos a ir rápido, pero los salmos es una serie de 150 cánticos, un cancionero agrupado por diferentes grupos de salmos. Hemos dicho ya que del 1 al 9 hay una secuencia, los salmos son, el griego y el hebreo son el mismo, pero hay una dicotomía después del 10-9 en adelante, y después del 147, 146, todo el 148 en adelante, todo hasta el 150, son una secuencia igual. Así que los salmos tienen una diferencia que es simplemente una diferencia formal y que tenemos que aprender a distinguir para que cuando en la liturgia busquemos, a veces pasa que uno está buscando en el leccionario, yo quisiera que para esta misa me leyeran el Salmo 23, y la persona busca, y llegó el Salmo 23, pero este no es. No, pero es que el 22 en griego. Aprenda a entender que el Salmo 23, 22, tiene dos números para que usted sepa cuál de uno o cuál del otro es. El Salmo 23 es el 23 en griego, en hebreo, y 22 en griego. Así que, ¿entienden? Eso es simplemente un conocimiento. Y aquí, en esto de los salmos, es aprender a irlo entendiendo y disfrutando. Cada salmo es una expresión de oración. Y como dije yo al inicio, interesante ver que uno puede ver la evolución de cada salmo. No sé si alguno lo hizo, de ver algún salmo y el salmo comienza con problemas, con dificultades, y de repente comienza a quejarse, hace una catarsis, suelta todo, y después con el tiempo se le fue, se aflojó, y va alabando y acaba feliz. El salmo siempre es un momento de catarsis. Y no es malo hacer catarsis con Dios. No con los demás, por favor. Con Dios. No es malo hacer catarsis. No es malo soltar todas las preocupaciones. Y no es malo que Dios las tome. Porque cuando las toma, entonces descubre que tú tienes más innecesarias preocupaciones de las que creías. Y te ves alabando al Señor y te ves descubriendo que todo cambia un poco cuando entonces uno descubre la fuerza de Dios. Miren en la primera de Samuel 16, en el versículo 18, primera de Samuel, vemos a David que cantaba. David, yo le dije que había ido a la corte y Saúl se había encariñado con David. David era cantor. Primera de Samuel 16, 18, cuenta esto. Tomó la palabra uno de los servidores y dijo, he visto, porque dice en el versículo 15, mira, un espíritu malo de Dios te aterroriza. Permítenos, Señor, que tus siervos que están en tu presencia te busquen un hombre que sepa tocar la cítara. Y cuando te asalte el espíritu malo de Dios, Dios tocará y te hará bien. Y dijo Samuel, búsquemelo. Y le dijeron, he visto a un hijo de Jesé, el belemita, que sabe tocar, es valeroso, buen guerrero, de palabra amena, de agradable presencia, y Yahvé está con él. Despachó Saúl mensajeros a Jesé que le dijeran, envíame a tu hijo David que está con el rebaño. Acuérdense que apenas lo había ungido. O sea que ya decían,
se enteró. Seguramente el papá Jesé dijo, ay, mi madre, se embromó. Y lo mandó. Y tomó Jesé 5 panes, un odre de vino y un cabrito y lo envió a Saúl con su hijo David. Llegó David donde Saúl y se quedó a su servicio. Saúl le cobró mucho afecto y le hizo su escudero. Mandó Saúl a decir a Jesé, te ruego que tu hijo se quede a mi servicio porque ha hallado gracia a mis ojos. Cuando el Espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tocaba David la cítara, la tocaba Saúl, encontraba calma y bienestar y el espíritu malo se apartaba de él. David era conocido por cantor. Cuando alguien canta, los espíritus malos se van. Y aquí no estamos hablando de espíritus, aquí estamos hablando de un espíritu, el ánimo. Cante en la mañana y verá que todo su espíritu será diferente. Cante como David y verá cómo el espíritu le va a guiar a encontrar nueva alegría. Y por eso muchos le achacaron a los salmos la autoría de David debido a su carisma de cantor. Sin embargo, en realidad, los salmos fueron recopilados después del destierro, bastante después del destierro, como lo tienen ustedes en la línea, y es allí donde finalmente salmos en hebreo fueron finalmente recopilados los 150 en una especie de recopilación hermosa que se llama la Salmodia, los 150. Proverbios. El libro de Proverbios está basado en el tema del mashal. Mashal es el proverbio en hebreo, el dicho de sabiduría. El dicho que bastaba muchas veces para ir en la mañana a trabajar, y sería bueno que lo hicieran ustedes, utilizarlo en el modo más auténtico y original. Usted en la mañana, le puedo decir que antes de ponerse a manejar para ir al trabajo, busque un proverbio y léalo, uno que le llame la atención, y quédese con él en la memoria. Y durante todo el día, la mañana de trabajo, recuerde ese proverbio y vaya meditándolo y verá cuánto le dice, verá cuánta riqueza. El origen de es guardar un poquito, un sorbo, guardarlo en la boca, que eso es escuchar un proverbio y guardarlo en la mente y en el corazón y dejar que ese vaya dando el sabor a toda la mañana. Será una experiencia muy particular. ¿Sabías que? Ya regresamos.